John Kiriakou es un exanalista y oficial de operaciones de contrainteligencia de la CIA de alto rango, conocido por ser el denunciante del Estado profundo más relevante y de mayor impacto de los últimos años. Kiriakou expuso el uso de tortura por parte del gobierno de Estados Unidos, específicamente las llamadas técnicas de interrogatorio mejoradas de la CIA, en realidad simplemente técnicas de tortura, como el llamado waterboarding, que consiste en simular el ahogamiento de la persona detenida. Kiriakou también ha denunciado otros múltiples abusos y actuaciones abiertamente ilegales de la agencia de inteligencia estadounidense, lo que ha tenido unas consecuencias dramáticas para él, porque el Estado profundo le ha perseguido sin descanso hasta el extremo de meterle en la cárcel y destrozar su vida personal. John Kiriakou comenzó su carrera en la CIA a principios de los años 90, especializándose en asuntos de Oriente Medio y contraterrorismo. Tras el 11S, llegó a ser jefe de operaciones antiterroristas en Pakistán y lideró la captura de Abu Sabeda, un supuesto alto miembro de Al-Qaeda. Kiriakou, mientras era parte de la CIA, se negó a ser entrenado en las técnicas de tortura y participar en ellas. Más tarde, tras dejar la agencia, confirmó públicamente en 2007 que se utilizó el waterboarding, contradiciendo directamente las negativas oficiales del gobierno y hasta del propio presidente de Estados Unidos. A pesar de no haber participado personalmente en esas técnicas delictivas, Kiriakou fue el único procesado y sentenciado a prisión, supuestamente por filtrar información clasificada de la CIA, lo que revela el estilo mafioso del comportamiento de las agencias de inteligencia estadounidenses. Lejos de aceptar el escrutinio de sus actividades, como se supone que debería suceder en un sistema que protege las libertades individuales, la CIA se revolvió como un perro rabioso contra el único que tuvo el valor de denunciar un comportamiento tan abiertamente ilegal y abyecto como el uso de la tortura, que llevó incluso a la muerte de numerosos interrogados. La existencia de denunciantes como John Kiriakou, Edward Snowden, Daniel Ellsberg, Julian Assange es fundamental para exponer la verdadera naturaleza del Estado profundo estadounidense, un sistema de poder oculto que perpetra actos viles y que contradice radicalmente los valores que la democracia estadounidense proclama pomposamente defender. Estas personas valientes lo arriesgan todo para mostrar la enorme brecha que existe entre la fachada de libertad y justicia que Estados Unidos pretende exhibir y las prácticas clandestinas de tortura, vigilancia masiva, guerras ilegales y encubrimientos que realmente se llevan a cabo. Pero vayamos ya con un resumen de la información más relevante que aporta el propio John Kiriakou en esta entrevista de hace pocas semanas en el podcast de Joe Rogan. Vaya, tu historia es bastante loca, amigo. ¿Y tú? De meterte en problemas y eventualmente ir a prisión por algo que era lo que ellos estaban haciendo, lo que reportaste, era completamente legal. Ajá. Y fuiste completamente honesto al respecto. Y era esencialmente sobre el programa de tortura de EEU. Correcto. Cuéntanos cómo empezó todo esto. ¿Cuánto tiempo llevabas involucrado en la CIA? Oh, pero entonces había estado en la CIA. Bueno, para cuando llegué a Pakistán como jefe de operaciones antiterroristas después del 11 de septiembre, había estado en la CIA casi 13 años y era responsable de todas las operaciones antiterroristas en el país. Al-Qaeda estaba saliendo de Afganistán hacia Pakistán porque los estábamos bombardeando sin parar. Y así que mi trabajo era encontrarlos y capturarlos y luego simplemente retenerlos o enviarlos a juicio era la idea original. Y estábamos planeando en ese momento nuestra primera captura de un gran nombre, ¿verdad? Bin Laden, Ayman Zawahiri, habíamos matado a Mohammed Atef. Él era el jefe de lo que llamaban asuntos militares de Al-Qaeda. Lo matamos en Tora Bora. Pero luego estaba Abu Zubaydah y luego había esta persona desconocida que más tarde supimos que era Khalid Sheikh Mohammed. Así que estábamos buscando a cualquiera de estas 4 o 5 personas. Luego había otros. Los responsables de los atentados a las embajadas en África, el atentado al USS Cole. Así que resultó que en febrero de 2002 conseguimos una pista sobre Abu Zubaydah y lo capturamos. Nos tomó 6 semanas rastrearlo y estuvimos cerca un par de veces. Cerca donde derribábamos la puerta y había como un sándwich a medio comer en el mostrador, un cigarrillo todavía encendido. A veces estábamos 1 o 2 días detrás de él, pero él sabía que lo estábamos buscando y sabía que estábamos cerca.
Así que finalmente lo atrapamos y luego la pregunta es, ¿qué quieres hacer con él? Y ellos, me dijeron, manténlo, vamos a enviar un avión y, nos encargaremos de eso. Así que lo hicieron y no estaba autorizado a saber qué iban a hacer con él, al igual que los chicos en el avión no estaban autorizados a saber a quién habíamos capturado y quién, por qué estaban llevando a este tipo, a dónde lo llevaban. Pero Eso es todo solo necesidad de saber. sí, es todo necesidad de saber. De hecho, cuando subí al avión, nosotros, 3 agentes del FBI y yo lo recogimos en esta camilla y lo llevamos al avión. Tuvimos que levantarlo y maniobrarlo para subirlo al avión. Luego lo colocamos sobre el portaequipajes en la parte trasera y lo atamos. Y uno de los chicos en el avión estaba vestido completamente de negro con una capucha negra. Y dice, John, y yo dije, ¿quién eres? Y se levanta la máscara y es, un antiguo jefe mío. Y yo dije, oye, ¿qué haces aquí? Él dijo, vine a, llevarme a tu prisionero. Yo dije, ¿a dónde lo llevas? Y él dijo, no puedo decírtelo. No tienes necesidad de saber. Yo dije, no, está bien. Él dijo, ¿quién es de todos modos? Yo dije, amigo, lo siento, no tienes necesidad de saber. Y él dice, sí, justo. Bueno, buen viaje. Y luego, ya sabes, tu trabajo es llevarlo del punto A al punto B, no hacerte su amigo y, ya sabes, conocer la historia de su familia. Al igual que mi trabajo es atraparlo y entregarlo al siguiente tipo, y no es asunto mío a dónde va. Y así que cuando regresé a la sede en mayo de ese año, estaba simplemente haciendo fila para un sándwich en la cafetería de la CIA, y uno de los tipos senior del centro antiterrorista se me acercó muy casualmente. Y dijo, oye, me alegra haberte encontrado. Quería preguntarte, ¿quieres estar certificado en el uso de técnicas de interrogatorio mejoradas? Y nunca había escuchado ese término antes. Esto es mayo de 2002. Yo dije, ¿técnicas de interrogatorio mejoradas? ¿Qué significa eso? Y él dice, vamos a empezar a ponernos duros con estos tipos, así. Y yo dije, ¿qué significa eso? Así que describe estas 10 técnicas. Y yo dije, no sé, hombre, eso suena como un programa de tortura. Y él dijo, no es un programa de tortura. Lo tenemos aprobado por el Departamento de Justicia y el presidente lo firmó. Él dice, piénsalo. Yo dije, sí. Dame una hora. Necesito una hora para pensarlo. Salí de la cafetería y subí al 7º piso, que es el piso ejecutivo ITER. Había un oficial muy senior allí para quien había trabajado 10 años antes en el Medio Oriente. Toqué su puerta sin cita ni nada y dije, oye, necesito un consejo. Me acaban de preguntar si quería ser entrenado en estas técnicas de interrogatorio mejoradas. ¿Qué piensas de eso? Y él dijo, primero que nada, llamemos a las cosas por su nombre. Él dijo, esto es un programa de tortura. Pueden usar el eufemismo que quieran, pero esto es un programa de tortura y la tortura es un terreno resbaladizo. Él dijo, ¿sabes cómo son estos tipos? Alguien va a ser un vaquero, se van a pasar de la raya y van a matar a un prisionero. Y cuando eso suceda, habrá una investigación del Congreso, luego una investigación del Departamento de Justicia y alguien irá a prisión. ¿Quieres ir a prisión? Dije, no quiero ir a prisión. Resultó que fui la única persona que fue a prisión, pero dije, no quiero ir a prisión. Volví abajo. Dije, escucha, tengo un problema moral y ético con esto. Creo que es ilegal y no quiero ser parte de ello. Lo curioso es que acababa de capturar a Abu Zubaydah, quien creíamos que era el número 3 en Al Qaeda, y me pasaron por alto para el ascenso. Y la razón por la que me pasaron por alto, dijeron, fue porque rechacé el entrenamiento. El jefe del Centro de Contraterrorismo dijo en mi panel de promoción que había mostrado una sorprendente falta de compromiso con el contraterrorismo. Y luego el tipo que me había dado el consejo vio que mi nombre no estaba en la lista de promociones y me promovió fuera de ciclo. Así que me di cuenta entonces de que estaba enfrentándome a algo que iba a ser difícil. Y luego había un psiquiatra en la agencia a quien había conocido durante años. Éramos del mismo grupo de hombres. Íbamos a la misma iglesia. Y resulta que es tanto un general de brigada en el ejército como un psiquiatra de la CIA. Y me dijo un día, amigo, ¿sabes que te llaman el tipo de los derechos humanos a tus espaldas? Y dije, sí, no me importa. Y él dijo, sabes que eso no es un cumplido, ¿verdad? Y dije, Steve, están equivocados en esto y yo tengo razón. Dije, estoy cómodo con la decisión que tomé y lo dejé así. Sin embargo, no me di cuenta de cuánto los había enfadado hasta más tarde. Pero como explica John Kiriakou, no solo se trata del temible waterboarding,
la simulación del ahogamiento de la persona detenida, una práctica en la que el prisionero es atado a un banco inclinado con los pies elevados y se vierte agua sobre su rostro, boca y nariz repetidamente, impidiéndole respirar normalmente durante periodos de 20 a 40 segundos. La sensación de asfixia inducida provoca vómitos, convulsiones, pánico extremo y la percepción real de que va a morir. La operación puede repetirse muchas veces, como ocurrió con el prisionero Abu Zabeda, quien fue sometido a esta técnica hasta 183 veces, sufriendo daños físicos y mentales graves. Kyriakou expone también cómo se utilizan otras técnicas tan o más terroríficas que a menudo acaban con la muerte del detenido. Entonces, ¿qué exactamente sabías qué técnicas de interrogatorio mejoradas iban a implementar? Oh, sí. Ese día en la cafetería, mi colega lo explicó con gran detalle. Y muchas de estas técnicas no son tortura, ¿verdad? Si te agarro por las solapas y digo, maldita sea, responde mis preguntas, eso no es tortura. O la primera se llamaba la bofetada en el vientre. O la bofetada de atención, era otra forma en que la llamaban, donde te doy una palmada en el vientre. Hace un sonido de crujido, tal vez deja una marca de mano, es un poco embarazoso, eso no es tortura. Pero luego se graduó rápidamente a cosas como el ahogamiento simulado que todo el mundo conoce. Pero había técnicas que eran, en mi opinión, peores que el ahogamiento simulado, como por ejemplo estaba la celda fría. Así que te desnudan, te encadenan a un perno de ojo en el techo para que no puedas acostarte o arrodillarte o sentarte o nada. No puedes ponerte cómodo de ninguna manera. Y enfrían la celda a 50 grados Fahrenheit y luego cada hora alguien entra y te arroja un cubo de agua helada. Oh, Pero matamos gente con esa técnica. El Departamento de Justicia nunca dijo que podíamos matar gente. Y cuando matábamos, ¿murió gente con eso? al menos 2 con esa técnica que la agencia admitió. ¿De hipotermia? ¿Y no había un protocolo para evitar que murieran? No, lo hubo más tarde, pero en esos primeros días no. Más tarde siempre teníamos un médico en el lugar, como por ejemplo con Abu Zubaydah. Su corazón realmente se detuvo durante una sesión de ahogamiento simulado y el médico lo revivió solo para que pudiera ser torturado más. Es como, ¿no hicieron eso los alemanes? Vamos, ahora lo estamos haciendo nosotros. Eso no está bien. ¿Cómo? ¿Cuáles eran las técnicas que estaban usando que la hacían desmayarse? Los grandes eran el ahogamiento simulado, la celda fría y la privación del sueño. La privación del sueño no suena como algo grave. Y cuando finalmente se filtró, Don Rumsfeld, quien era el secretario de Defensa en ese momento, hizo una declaración que todavía se me queda en la mente. Dijo, no existe tal cosa como la privación del sueño. Dijo, tengo un escritorio de pie en mi oficina. Ni siquiera tengo una silla en mi oficina, y a veces trabajo 24 horas, y luego hasta el día siguiente 36 horas. Pero no es de eso de lo que estamos hablando aquí. Sabemos por la Asociación Americana de Psicología que las personas comienzan a perder la cabeza al 7º día sin dormir, y comienzan a morir, sus órganos comienzan a fallar al 9º día. Pero la CIA estaba autorizada a mantener a las personas despiertas durante 12 días y eso fue otra cosa que causó que los prisioneros simplemente murieran. Sufrían fallos cardíacos, ya sabes. ¿Cómo los mantenían despiertos? Los encadenabas de nuevo a ese perno de ojo en el techo. Tienes estas luces industriales encendidas sobre ellos 24 horas al día y como metal extremo 24 horas al volumen 11 y simplemente no pueden dormir porque si se colapsan, se dislocarán los brazos. Están encadenados a ese perno de ojo. Dios. Era malo. Y luego, cuando la gente moría, simplemente cavaban un agujero al lado del edificio de interrogatorios, los ponían en el agujero y luego traían al siguiente. No había informe, nada. Hubo un tipo del que informaron y la sede respondió, solo ponlo en hielo hasta que podamos decidir qué hacer. Y literalmente lo pusieron en una bañera y la llenaron de hielo, y luego decidieron un par de días. Después comenzó a descomponerse. Probablemente deberíamos enterrar a este tipo. Vaya, sí, fue horrible. Y el Departamento de Justicia nunca dijo nada al respecto. Ellos decían, escucha, ya sabes, puedes hacer estas técnicas, y si lo matas, simplemente entiérralo en el patio trasero. Sí, esa no era la operación aprobada.
¿Fue efectivo algo de eso? ¿Hubo alguna información útil? Esa es la peor parte de esto. No, nada de eso fue efectivo. Sabes, lo digo todo el tiempo, Joe, es como una patada en el estómago tener que felicitar al FBI, pero si hay algo en lo que el FBI es realmente bueno es en los interrogatorios. Han estado haciendo interrogatorios de manera efectiva desde los juicios de Nuremberg en el 45 y 46. Estos tipos saben lo que hacen. Y así, con Abu Zubaydah como ejemplo, capturamos a Abu Zubaydah y normalmente en el extranjero la CIA tiene primacía, domésticamente el FBI tiene primacía, pero el 11 de septiembre todavía era una investigación criminal abierta y así enviamos a Abu Zubaydah al sitio secreto y el FBI se hizo cargo. La CIA estaba furiosa por esto. Pero había un agente del FBI llamado Ali Soufan que hizo exactamente lo que fue entrenado para hacer y comenzó a involucrar a Abu Zubaydah en una conversación y Abu Zubaydah simplemente le dio el tratamiento de silencio durante semanas. Esto continuó durante semanas, pero entras, le ofreces una taza de café, le ofreces una naranja. Si coopera, le dejas escribir una carta a su madre, ya sabes, lo que sea. Y finalmente se abrió y nos dio inteligencia útil que salvó vidas estadounidenses. Pero el 1 de agosto, George Tenet, 2002, George Tenet fue a la Casa Blanca y le pidió al presidente, por razones que nunca se han aclarado, le pidió al presidente que entregara la primacía a la CIA. Lo hizo y el director de la CIA, Robert Mueller, para su crédito, sabía exactamente lo que iba a suceder. No solo retiró al personal del FBI del sitio secreto, retiró al personal del FBI del país en el que estaba el sitio secreto. Y en menos de 12 horas, la CIA comenzó a torturar a Abu Zubaydah. Se quedó completamente en silencio y permaneció en silencio. Y luego el FBI volvió al presidente y dijo, mira, la CIA está arruinando esto. Estábamos obteniendo toda esta información de este tipo, ahora no dice nada. Y lo estamos metiendo en un ataúd y escuchamos que tenía un miedo irracional a los insectos, así que vertimos una caja de cucarachas sobre él en el ataúd y cerramos el ataúd y lo abríamos cada par de días para cambiarle el pañal y darle comida y se volvió loco. Y finalmente la Casa Blanca devuelve todo al FBI. A Ali le lleva meses hacer que vuelva a hablar. Y luego empieza a hablar de nuevo y nos está dando más y más información sobre las operaciones de Al-Qaeda en Malaysia y las operaciones anti-Australia y lo que está pasando en Canadá y cómo Al-Qaeda es capaz de moverse a través de fronteras entre Europa y Asia. Y luego la CIA vuelve a intervenir y comienza a torturarlo de nuevo. Uf, y lo arruinaron todo. Una de las cosas que debe llamarnos la atención es conocer el sustrato moral del agente medio de la CIA. Cuando se informa a sus compañeros que van a ser formados en técnicas de interrogatorio avanzadas, un nombre que es un eufemismo ridículo para esconder que se trata de formación en técnicas de tortura, solamente él, solamente John Kiriakou, se niega a participar. Esto nos da una buena idea de cuál es el nivel de respeto a la ley y los principios morales de los 22.000 empleados de la CIA. Así que todo lo que habías hecho esencialmente fue defender tus creencias, tu moral, tu ética y la ley y dijiste, no quiero participar en nada que sepa que es ilegal. Eso fue el comienzo. Escucha, Pero estás destacando Sí. del pensamiento grupal. Y yo era el único. Casi me da vergüenza decirte que nos preguntaron a 14 de nosotros si queríamos ser entrenados en las técnicas de interrogatorio mejoradas. Yo fui el único que dijo que no. Ahora, esto no necesariamente significa que tendrías que usarlas, solo ibas a ser entrenado en ellas. Oh, no. Eran para usar. Y entonces, ¿estarías obligado a usar estas técnicas? Sabes, una vez que rechacé esto, y obtuve esta promoción fuera de ciclo por la operación de Abu Zubaydah, fui nombrado asistente ejecutivo del subdirector de operaciones de la CIA. Y en esa posición tienes acceso a literalmente todo lo que la CIA está haciendo en todo el mundo. Y así, estoy leyendo estos cables que regresan del sitio secreto y la gente está diciendo como, wow, no me inscribí para esto. Nadie dijo que íbamos a torturar a la gente. Renuncio. Y luego vuelven a casa.
O había una secretaria que se desmayó una vez cuando estaba en la habitación mientras Abu Zubaydah estaba siendo torturado y ella, acortó su asignación. Eso significa que envía un cable a la sede diciendo, me voy a casa, no voy a hacer esto más. Esa es una decisión que termina una carrera a cortar una asignación. Y recuerdo pensar, entonces, no soy el único que piensa que esto es ilegal. Ciertamente alguien va a salir y decir algo y nadie lo hizo. Otro de los sucesos que denuncia Kyriakou es la muerte de nada menos que 2.000 presos talibanes por una negligencia mayúscula de la CIA, que no tuvo la menor consecuencia, no tuvo la menor repercusión, que fue escondida bajo un manto de silencio por el gobierno que decía iba a dar luz sobre las vilezas del Estado profundo. La masacre de Dasht Leman que mencioné antes fue parte de esta campaña para abrir una investigación de Dasht Leman. Lo que pasó fue que, en Dasht Leman, Afganistán, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2001, 2.000 soldados talibanes se rindieron en masa, ¿verdad? Y la Alianza del Norte nos llamó y dijo, ¿qué hacemos con todos estos tipos? No tenemos espacio para ellos. Así que les dijimos, pónganlos en camiones, llévenlos al desierto y solo manténganlos allí hasta que podamos dividirlos y enviarlos a cárceles más pequeñas por todo el país. Y si es necesario, podemos enviar algunos a Pakistán. Pero no había agujeros de aire en los contenedores. No había comida, no había agua. Y de los 2.000, 14 sobrevivieron. Y uno de los 14 dijo que cuando abrieron los camiones en el desierto, los cuerpos cayeron como sardinas de una lata. Entonces Barack Obama dijo en 2008 que si era elegido presidente iba a investigar esta masacre y llegar al fondo del asunto. Y luego no pasó nada. Así que le dije a John Kerry, escucha, esto es parte de la campaña de Obama. Déjame ir a Afganistán e investigar esto. Y así fui, y todavía había huesos sobresaliendo de la arena. Hay ropa que ha estado allí en el desierto todos estos años. Todos los cuerpos siguen allí, lo que queda de ellos. ¿De verdad? Sí, es espeluznante. Así que regreso y recibo una llamada de un activista de derechos humanos bastante prominente y dijo que quería verme, pero tenía que ser en privado. Así que fuimos a la Universidad Johns Hopkins. Había un aula que no se estaba usando. Nos encontramos allí y él dijo, escucha, tengo un testigo que tenía 12 años en ese momento y estaba escondido detrás de una roca y vio lo que pasó cuando abrieron los camiones y los cuerpos cayeron. Yo dije, está bien. Y él dijo, pero lo nuevo es que dice que había 2 hombres allí con vaqueros y camisetas negras y estaban hablando inglés. Yo dije, está bien, eso es todo lo que necesito. Así que escribí una carta a la agencia y pedí, ya sabes, una aclaración si había personal de la CIA en el lugar del embalaje o en el lugar donde se abrieron los camiones. Y lo hice firmar automáticamente por John Kerry, presidente. 6 semanas después, un colega entra a mi oficina y dice, oye, ¿tienes una respuesta de la agencia a tu carta? Yo dije, no vi ninguna respuesta de la agencia. Acabo de revisar mi correo hace una hora. Y él dijo, la clasificaron como alto secreto, está en la bóveda. Yo dije, ¿alto secreto? Yo dije, bueno, ¿qué decía? Y él dice, vete a la mierda. Yo dije, genial, así es como quieren jugar. Así que fui a Kerry y Kerry dice, ya sabes, estamos agitando un avispero aquí y creo que deberíamos dejar que esto se desvanezca en la historia. Y yo estaba como, ¿otra vez? ¿Por qué quieres tanto ser secretario de Estado otra vez? Dios, qué negocio tan asqueroso. Es horrible, espantoso. Pero uno de los aspectos más llamativos de la entrevista es la descripción del comportamiento mafioso, perverso del Estado profundo estadounidense, que reacciona como un animal herido contra cualquiera que ose arrojar un poco de luz sobre sus actividades más oscuras. El acoso es tan brutal que Kyriakou explica que llegó a pensar abiertamente en el suicidio. Desgraciadamente, la cacería lanzada contra él ha conseguido llevarle a la ruina económica, a la cárcel y a ser un paria, un proscrito en la sociedad estadounidense, incapaz siquiera de acceder a un puesto de trabajo normal.
Recibí una llamada en diciembre de 2007, así que ahora estoy fuera de la agencia 3 años y medio. Recibo una llamada de Brian Ross de ABC News y dijo que tenía una fuente que decía que yo había torturado a Abu Zubaydah. Dije, eso es absolutamente falso. Yo fui la única persona que fue amable con Abu Zubaydah. Dije, nunca he puesto una mano sobre Abu Zubaydah ni sobre ningún otro prisionero. Y él dijo, bueno, eres bienvenido a venir al programa y defenderte. Bueno, nunca había hablado con un reportero antes. No sabía que eso era un truco de reportero, así que dije, lo pensaré. Mientras tanto, el presidente Bush, recuerdo que era un lunes, el presidente Bush da una conferencia de prensa y, el Comité Internacional de la Cruz Roja había dicho en un documento que la CIA estaba torturando prisioneros. Human Rights Watch dijo que la CIA estaba torturando prisioneros y Amnistía Internacional dijo que la CIA estaba torturando prisioneros. Así que un reportero dice, mira, todas estas organizaciones internacionales de derechos humanos están diciendo que la CIA está torturando a sus prisioneros. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Y el presidente mira directamente a la cámara y dice, no torturamos así. Y le dije a mi esposa, que era una oficial senior de la CIA, le dije, él es un mentiroso descarado. Está mirando a los estadounidenses directamente a los ojos y nos está mintiendo. Y ella dijo, ¿te sorprende? Bueno, luego el miércoles, 2 días después, recibe otra pregunta similar y dijo que no hay tortura. Sabía que estaba mintiendo. Y luego, otros 2 días después, es viernes, y está caminando desde el pórtico sur de la Casa Blanca hacia el helicóptero para ir a Camp David para el fin de semana, y un reportero de tortura, grita otra pregunta sobre la tortura, y esta vez él se detiene y se da la vuelta y dice, bueno, si hay tortura es por un oficial de la CIA deshonesto. Y le dije a mi esposa, la fuente de Brian Ross está en la Casa Blanca y van a culparme a mí. Así que llamé a Brian Ross y le dije, te daré tu entrevista. Y decidí en lo que sea que... ¿Por qué pensaste que iban a culparte a ti? Porque yo era el único que decía que era un tipo de derechos humanos, así que ibas a ser un chivo expiatorio, sí. Y no lo era. Simplemente asumiste que eso era Asumí, sí. porque esa es solo tu experiencia con la organización. Oh, sí, van a dejar a alguien colgado para protegerse a sí mismos. Así que llamé a Brian Ross, le dije, te daré tu entrevista. Y decidí que lo que fuera que me fuera a preguntar, y nunca me dijo de antemano qué me iba a preguntar, simplemente iba a decir la verdad. Y así me encontró en los estudios de ABC News, en la calle de Siles, en Washington. Y dije 3 cosas en esa entrevista que cambiaron el curso del resto de mi vida. Dije que la CIA estaba torturando a sus prisioneros. Dije que la tortura era una política oficial del gobierno de los Estados Unidos, no era el resultado de ningún oficial deshonesto. Y dije que la política había sido aprobada personalmente por el propio presidente. Y luego, como puedes imaginar, en 24 horas, la CIA presenta lo que se llama un informe de delitos contra mí ante el FBI diciendo que había revelado información clasificada. El FBI luego me investiga desde diciembre del 07 hasta diciembre del 08. Y luego envían a mi abogado una carta llamada Carta de Declinación declinando procesar. Dijeron que habían completado su investigación, que la información ya estaba ahí afuera debido a Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Cruz Roja. Pero lo más importante, la tortura es un crimen y es ilegal clasificar un crimen con el propósito de ocultarlo al pueblo estadounidense. Así que, sin cargos, mi esposa y yo salimos a celebrar esa noche, fuimos a cenar. 3, 4 semanas después, Barack Obama se convierte en presidente y nombra a John Brennan, al principio director de la CIA, pero los liberales se volvieron locos porque Brennan fue uno de los padres del programa de tortura. Parece que todos lo olvidan ahora y podemos entrar en eso si quieres, pero luego nombra a Brennan como asesor adjunto de seguridad nacional para el contraterrorismo. Brennan inmediatamente envía un memo a Eric Holder, el nuevo fiscal general,
y dice, hablando de mí, acúsalo de espionaje. Y Holder responde, conseguimos estos memos en el descubrimiento cuando fui a juicio. Holder responde y dice, mi gente no cree que haya cometido espionaje. Y luego Brennan responde y dice, acúsalo de todos modos y haz que se defienda. Así que me acusaron de 5 delitos graves, 3 cargos de espionaje, esperaron hasta que me arruiné y luego retiraron los cargos de espionaje. Así que, se convirtió en una cuestión de simple supervivencia después de eso, ¿sabes? Tienes que tomarlo en serio. Me enfrentaba a 45 años de prisión. Y luego cuando el Departamento de Justicia, hizo una solicitud para una reunión de oferta, la reunión de oferta es, te dan una pequeña idea de lo que tienen contra ti y luego hacen una oferta. ¿Puedes aceptarla o dejarla? Y me ofrecieron 45 años y dije, no voy a hacer ni 45 minutos. No hice nada malo. Y esta mujer se convirtió en fiscal general adjunta para la división criminal bajo Biden. Ella dijo, acepte este trato, Sr. Kiriakou, y puede que viva para conocer a sus nietos. Oh, Dios mío. Fui a casa esa noche. Fui a casa, me da vergüenza incluso decirlo. Esa noche pusimos a los niños a dormir y mi esposa y yo estábamos viendo la tele y ella dijo, vamos a la cama. Yo dije, ¿no puedo dormir? No hay manera de que pueda dormir. Y ella dijo, no, vamos a la cama. Ella sabía, iba a bajar al garaje, encender el coche y simplemente acostarme en el asiento trasero. Y ella dijo, no, vamos, necesitas intentar dormir un poco. Ella me salvó esa noche. Vaya. Así que, en la sentencia, mi abogado dijo, Su Señoría, solicitamos que el señor Kiriakou sea enviado a un campamento de trabajo de mínima seguridad. Ella dice, ¿alguna objeción del Departamento de Justicia? Ellos dijeron, sin objeción. Ella dice, está bien, campamento de trabajo de mínima seguridad, sin barrotes en las ventanas, sin cerraduras en las puertas. Eres libre de entrar y salir cuando quieras. Solo estás en tu honor de no fugarte. Y la mayoría de los chicos trabajan. Hay un pequeño colegio en la ciudad. Vas a barrer los pisos o lo que sea. Así que llegué a la prisión 3 meses después. Y, es raro el sistema que tenemos, Joe. Vas, te acercas y tocas la puerta y dices, hola, soy John Kiriakou. Estoy aquí para entregarme. Eso es todo lo que haces. Y tus amigos y familiares simplemente se van. Y entonces dijeron, sí, tienes que ir al otro lado de la calle a la prisión real. Te procesarán y luego te traen de vuelta aquí. Y yo dije, está bien. Así que crucé la calle y dije, soy John Kiriakou. Estoy aquí para entregarme. Y el tipo me toma del brazo. Salimos. Y comenzamos a caminar hacia la parte trasera de la prisión, y yo dije, no. Se supone que debo estar en el campamento de mínima seguridad al otro lado de la calle. Y el tipo se ríe de mí y dice, no, según mis papeles no lo estás. Y yo estaba como, oh, Dios mío. Tranquilo. Más tarde supimos que Brennan estaba tan enojado por la brevedad de mi sentencia que les dijo, hazlo lo más difícil posible. Así que me dije a mí mismo, tranquilo. Si haces algún escándalo, te van a poner en aislamiento. No digas una palabra. Así que no dije una palabra. Les tomó unos 40 minutos procesarme. Luego me llevaron a mi celda. Lo único que el policía me dijo fue, un consejo, amigo. Si alguien entra en tu celda sin ser invitado, eso es un acto de agresión. Y yo dije, genial. Gracias. Llevo aquí 40 minutos y ahora me van a dar una paliza. Lo aprecio. Si antes. No te das cuenta, pero estás en shock durante la primera semana o 2 y luego comencé a adaptarme a la rutina y fue un poco... Quiero decir, estaba bastante desordenado. Ese primer día, 20 minutos después de que el policía me advirtiera sobre personas entrando en mi habitación sin avisar, estos 2 tipos simplemente entran con audacia, simplemente entran. Me levanto de un salto, levanto los puños, digo, ¿qué quieren? Uno de ellos tiene una esvástica en el cuello. Le cubría todo el cuello, subir hasta su cara. El otro tenía "que te jodan" tatuado en los párpados. Así que digo, ¿qué quieren? Y el tipo de la esvástica dice, ¿eres el nuevo? Dije, sí. ¿Y qué?
Y él dice, ¿eres marica? Dije, no, no soy marica. Él dijo, ¿eres un soplón? Dije, no, no tenía a nadie más en mi caso, no soy un soplón. Y él dice, ¿eres un chomo? Yo digo, no sé qué significa esa palabra. Él dice, chomo, abusador de menores. Dije, no, no soy un abusador de menores. Y él dice, está bien, puedes sentarte con los arios en la cafetería. Y yo estaba como, supongo que estoy con los arios ahora. Oh, vaya. Genial. Estaba francamente muy enojado cuando salí. No me di cuenta de lo enojado que estaba. Como la gente me lo mencionaba. Como tal vez deberías hablar con alguien. Tal vez deberías, ya sabes, pensar en una opción farmacéutica. Y yo estaba como, ¿por qué? No hay nada malo conmigo. Sabes, estoy listo para luchar y marchar. Y ya sabes, levantar mi puño contra la administración de Obama. Y así, estaba equivocado, por supuesto. Estaba tan enojado que ni siquiera era saludable para las personas a mi alrededor. Pero te diré, Joe, lo más difícil es que piensas que puedes simplemente volver a tu vida. Y nunca podrás volver a tu vida. Así que pensé, está bien, bueno, estoy altamente educado. Tengo una licenciatura en estudios del Medio Oriente. Tengo una maestría en análisis de políticas legislativas. Terminé mi trabajo de clase de doctorado en asuntos internacionales. Fui rechazado por McDonald's, por Safeway, por Target, por Uber. No contratamos a delincuentes. Quiero decir, no podía conseguir un trabajo en ningún lado. Y estás arruinado. Y estaba arruinado, en bancarrota. Ujú. Así que ni siquiera podías conseguir un trabajo conduciendo para Uber. Uber me rechazó. Vaya. Sí, es una locura. Es una locura. Pero y así decidí, mira, ninguna empresa me va a contratar, ¿verdad? No puedo volver al gobierno de nuevo y así que voy a tener que trabajar por mi cuenta. Así que ya había escrito mi primer libro, llegó al número 5 en la lista de bestsellers del New York Times. Mi segundo libro lo escribí a mano desde la prisión. Terminé ganando 2 premios literarios por ese libro. Gané el premio Penn a la primera enmienda, que junto con el Penn, Faulkner, el Pulitzer y el Edgar Allan Poe es uno de los 4 grandes. Y luego gané el premio Memoir del año de Forward Reviews ese año. Pensé, voy a seguir escribiendo libros. Comencé a escribir una columna que terminó siendo sindicada a través del Consorcio para el Periodismo Independiente. Así que son como 200 periódicos de pueblos pequeños en todo el país. Y, ya sabes, un poco aquí, un poco allá, consultoría. En la charla se mencionan también otros casos que revelan cómo el Estado profundo, cómo las agencias de inteligencia estadounidense están fuera de control, organizan proyectos estúpidos que causan la muerte hasta de ciudadanos estadounidenses o inician complots que arrastran a la cárcel a personas que no tenían intención de delinquir. Lo que prima es el interés personal de los empleados de estas agencias en promocionar, en ganar poder personal o para su círculo íntimo. Y bajo esas premisas, cualquier ilegalidad, cualquier vileza es posible, como la detención, la tortura, la muerte de inocentes, hasta el inicio de conflictos armados por los intereses más espurios. Esa es la realidad del Estado profundo anglosajón. Como dice el propio entrevistador, Joe Rogan, esta realidad es difícil de tragar. Tomemos nota a los ciudadanos hispanos. Pues no seamos conscientes de la verdadera naturaleza de la maquinaria del vecino estadounidense, nos será muy, muy difícil contrarrestarla para poder superarla. Otra forma en que, como sé que MK Ultra experimentó con muchas Ujú. y muchas técnicas diferentes involucradas en, ya sea tratando de encontrar la verdad en las personas o haciendo que las personas cometan actos. ¿Implementaron alguna vez algo donde le dieran a alguien algo? Esa es una buena pregunta. La respuesta corta es sí. No al principio, pero estaban trabajando con cosas como suero de la verdad y diferentes drogas como drogas de relajación, gabapentina, ya sabes, cosas así para hacer que te abrieras. Pero recuerda también que la agencia se metió en tantos problemas en el 75 y 76 antes del el Comité Church y el Comité Pike sobre MK Ultra, que tan pronto como el senador Church dijo, no destruyan los documentos, el director regresó directamente a la sede y ordenó que destruyeran todo. Y así,
Solo alrededor del 20% de los documentos de MKUltra todavía existen. Así que realmente no sabemos exactamente qué fue lo que se aprendió en ese programa, cómo qué funcionó y qué no funcionó. Escuchamos estas historias sobre, ya sabes, dosificar el aire cargado de niebla de San Francisco solo para ver si todos se enferman. Todos hemos leído las historias sobre esta panadería en Francia, donde aparentemente dosificamos el pan y todos en el pueblo se volvieron locos. Pero realmente no tenemos documentación completa que podríamos haber usado operativamente mientras interrogábamos prisioneros. Así que solo para evitar la persecución encontraron una manera. Sí, Eso es una locura. Y entonces, lo que sea que aprendieron se perdió. sí, se perdió. Si había algo, ya sea MDMA, Correcto. LSD o lo que sea que le dieran a la gente. Trabajaron con LSD durante 20, al menos. Sí. Al menos 20 años. ¿Sabes? Fue una suboperación de MKUltra donde alquilaron una casa segura en San Francisco. Reclutaron a un montón de prostitutas y las hicieron salir a recoger clientes, llevarlos de vuelta a la casa segura, donde pensaban que iban a tener sexo, dosificarlos con LSD y luego interrogarlos y tratar de hacer que revelaran sus secretos más profundos. Es como que... Sí, Climax. Sí, Midnight Climax, exactamente. Sí. Es como nadie ha aceptado hacer esto. No los has informado adecuadamente. Estos son ciudadanos estadounidenses. No puedes simplemente sacar a la gente de las calles y forzarles LSD. Bueno, estaban dirigiendo el Hate Ashbury Free. Sí, ellos... Hasta justo después de que salió A Month After Chaos de Tom O'Neill. Eso es... Tienes toda la razón. Ese es el problema, ¿verdad? Porque hay muchos casos donde la gente está tendiendo trampas a otros y, ya sabes, estaba hablando con un amigo mío sobre este caso donde había estoy seguro de que lo recuerdas, había un joven de 19 años, creo que probablemente era al menos intelectualmente Ujú. chico y lo engañaron lo radicalizaron, le dieron una bomba falsa, le dieron teléfono móvil. ¿Conoces esta historia? Sé exactamente de lo que estás hablando. Sí, y Sí. intervinieron, Ujú. lo atraparon y él no planeaba hacer nada. No. Fue que lo convencieron de hacer todo. No era una persona brillante y consiguieron un arresto por eso, así que eso suma a su carrera. Eso es. Como cuando estaba teniendo una conversación sobre esto, mencionamos al gobernador que estaban planeando secuestrar. Sí. Whitmer. Sí. Ujú. ¿Michigan? Ujú. Sí. Y que 12 de las 14 personas estaban trabajando con el FBI. Sí. Lo cual es... Correcto. Escucha, hay casos bien documentados donde el FBI infiltra un grupo y van a una reunión. Y literalmente todos en la reunión son agentes del FBI. ¿Qué es eso? ¿Es una broma? Para esto va el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Saves. Recuerda, ¿has oído hablar del complot del puente de la Ruta 82 en Cleveland? No. Había 3 idiotas sentados en un bar, emborrachándose. Oh, sí escuché sobre esto. Sí. El otro tipo entra, oye, ¿sabes lo que deberíamos hacer que sería muy divertido? Volar el puente de la Ruta 82. Tengo algunos explosivos. Y estos tipos están borrachos. Dicen, sí, hagamos el puente de la Ruta 82. Bueno, el tipo con los explosivos es un informante del FBI. Los tendió una trampa y les dieron como 20, 18 y 15 años de prisión. Fue idea del FBI. No fue su idea, solo estaban sentados en un bar bebiendo. Mira la... Solo conocemos una pequeña fracción de lo que se hizo. Entonces, es un caso de simplemente que no son elegidos, son puestos en el poder, los presidentes van y vienen, y a lo largo de su carrera, más de 20 años, simplemente tienen tanto poder y tanta capacidad para hacer las cosas que simplemente pasan por alto la ley. Creo que esa es toda la historia, en pocas palabras. Cuando estuve allí, recuerdo haberme sorprendido por algunos de los veteranos que habían estado allí durante tanto como 40 o 42 años. Había uno en particular, era el oficial nacional de inteligencia para advertencias. Así que él era el que se suponía que debía decir, ¿sabes? Me preocupa cómo va a ser Libia dentro de 10 años. Y luego alguien escribe un informe al respecto. Había estado allí durante 42 años. Tuvo que obtener una exención del director porque había superado la edad. Bueno, estos tipos no hacen ningún secreto de su creencia de que pueden esperar más que prácticamente cualquier presidente. Los presidentes van y vienen y estos tipos están allí para siempre. Y así, si el presidente quiere que hagan algo que no quieren hacer,
simplemente lo ralentizan, solo esperan hasta que se vaya y eso es el final. ¿Sabes? Por eso digo, he dicho esto en muchas entrevistas, hay un estado profundo, no tienes que llamarlo el estado profundo si no quieres. Puedes llamarlo el Estado, puedes llamarlo la burocracia federal, puedes llamarlo como quieras. El hecho es que existe y no es elegido y generalmente no rinde cuentas a nadie y simplemente esperan a que el presidente se vaya si no quieren hacer lo que él quiere. Sí, Oh, Dios, qué asco. eso es Washington. Es tan difícil creer que el gobierno de los Estados Unidos de América funcione así. Lo creo, Oh, sí. pero es difícil de aceptar. Por todo ello, nos congratula anunciar que Pedro Baños es el muy merecido ganador del Premio Hispanidad 2025, premio que busca honrar a quienes más se han destacado por ayudar al hermanamiento de nuestra comunidad. Hacemos un llamamiento a todos nuestros conciudadanos hispanos a celebrar este merecido galardón a Pedro Baños. El acto de entrega del premio será el próximo día 22 de noviembre en Madrid. La jornada incluirá una conferencia de entrada libre ofrecida por el propio Baños, seguida de una cena de homenaje posterior. Será una oportunidad única para honrar al premiado, celebrar nuestra hermandad y escuchar a una de las voces más lucidas de nuestro tiempo. Consulta los enlaces en la descripción para acudir a la conferencia y a la cena de homenaje.